Muy buenos días, tengan todos nuestros amados y fieles hermanos. Estamos aquí nuevamente en nuestra 15ª transmisión, hermanos. Ya es bastante tiempo que estamos transmitiendo y llevando la palabra del Señor por estos medios. Rogamos y estamos pidiendo al Señor pues que nos permita reintegrarnos, nuestros amados hermanos, con el diseño como el Señor nos los ha dejado en su palabra. Hermanos, queremos ser fieles a su palabra, queremos seguir su palabra, pero también, hermanos, queremos ser responsables ante nuestro gobierno y también responsable ante nuestros vecinos por nuestro testimonio. Pero, amados hermanos, les pedimos que estén orando fielmente y fervientemente también, orando y pidiendo a nuestro Señor que nos dé el mejor camino de tomar, para que nuevamente, hermanos, podamos reintegrarnos, que podamos escuchar su palabra, abrir su palabra, buscar sabiduría divina en su palabra, hermanos, para que podamos tomar las mejores decisiones y que nuevamente nos reintegremos aquí juntos a adorar a nuestro Señor, así como Él nos ha mandado. Muy bien, nuestros amados hermanos, me encuentro aquí con mi pastor nuevamente, estamos con el hermano Alberto, tenemos hoy a nuestro hermano Robert y a nuestra hermana Cintia, estamos muy felices de tenerlos aquí. Esperamos, hermanos, como les mencionaba, que pronto, muy pronto ustedes también estén aquí con nosotros. Bien, hermanos, este es el momento donde ustedes pueden enviar el link a sus amigos, vecinos o familiares para que también puedan escuchar la palabra de nuestro Señor. También queremos pedir disculpas, hermanos, porque tuvimos 35 minutos de retraso, pues son problemas técnicos, sabemos que la tecnología es falible, pero gracias al Señor que ya tenemos el servicio de internet para poder llevar este mensaje a cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, sean todos nuevamente bienvenidos, preparemos nuestro corazón, alistemos nuestro corazón, pongámonos, hermanos, dejemos todo lo que tengamos que estar haciendo y concentrémonos y enfoquémonos a venir juntos a adorar a nuestro Señor, a escuchar la palabra del Señor, a orar juntos, a cantar juntos, hermanos. Todo lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, es para que ustedes también sean partícipes con nosotros y juntos elevemos nuestra adoración a nuestro gran Señor. Para empezar, mis amados hermanos, vamos a invitar a nuestro pastor para que nos dirija en un himno a nuestro Señor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué alegría volver a verlos a ustedes en este lugar y poder pues al menos imaginarme que los puedo ver. Y qué bendición y alegría, gozo es para mí de que nuestro ministerio no ha cesado y no hemos abandonado lo que el Señor nos ha encomendado, y a pesar de todo este distanciamiento, de todas estas restricciones que hemos tenido ya por más de 3 meses, son 15 semanas, no solamente aislados, que al final de las semanas pues ya no hemos estado tan aislados, por lo menos hemos sabido de que tenemos la oportunidad de salir y hacer algunas diligencias personales. Ya algunos de ustedes están trabajando, están activos en sus trabajos con ciertas regulaciones, desde luego, pero aún así nosotros como iglesia todavía seguimos restringidos, todavía seguimos bajo normativas que en realidad son sufridas para nosotros, son incómodas, son difíciles de sobrellevar, no imposibles de soportar, porque lo estamos haciendo confiados en el Señor, que es soberano sobre todo, nuestro Dios y Padre celestial. Así que estamos agradecidos en medio de todo esto, estamos confiados completamente en aquel que no solamente desea obrar, sino que determina hacerlo cuando Él quiere, como quiere y de la manera en que Él considera más sabio. Y entonces nosotros estamos esperando a armonizar con su soberanía y actuar en base también a los deseos de Él y poder alinear nuestros deseos de acuerdo a sus deseos para que Él nos guíe de forma en que podamos cumplir su voluntad en todo. Y una de esas maneras también de pensar en su voluntad es que Él quiere que nos congreguemos, que estemos juntos, que nos unamos y que podamos de nuevo reflejar al mundo entero lo que la iglesia es en esencia, un cuerpo espiritual unido
Imagínense un cuerpo, llamado cuerpo, desmembrado, con sus partes por todas partes, disgregado. Realmente no es la mejor manera de poder reflejar lo que es un cuerpo viviente, ¿no es cierto? Entonces, el Señor quiere que nos volvamos a integrar y que los miembros que somos los unos de los otros podamos estar de nuevo juntos. Así que, amados míos, me siento muy contento y agradecido con el Señor. Estamos ya, hermanos, anticipando el mes de julio para comenzar, entonces, paulatinamente, a poder tener nuestros cultos presenciales y poder de nuevo tener las ovejas del Señor juntos en el mismo rebaño, en esta capilla donde siempre nos hemos congregado para adorar juntos, amonestarnos, exhortarnos, animarnos y poder adorar juntos al Señor. Bueno, ahora entonces únanse conmigo y con sus corazones de verdad dispuestos a adorar y alabar con los que están aquí. Vamos a cantar al Señor juntos este himno hermoso y vamos a traer nuestra alabanza, nuestra exaltación, nuestra declaración afirmativa de que Cristo es nuestro glorioso Dios encarnado, viviente, resucitado y glorificado. Él está en su trono. Él está en su trono y es Señor de esta iglesia, es Señor de nuestras vidas, es el Rey que dio su vida por nosotros. Así que a Él vamos a dirigir nuestro canto. Así que pongan todo su corazón y únanse con sus voces desde donde están, hermanos, y pongan todo su corazón, toda su mente, todo su cuerpo dispuesto a este tiempo de adoración como lo han estado esperando. Cantemos, amados. Aleluya, gloria a Cristo. Todavía no, ¿verdad? Me adelanté, hermanos, ya saben qué me pasa. Aleluya, gloria a Cristo, poderoso Salvador. Aleluya, la victoria por sí solo conquistó. Escuchad las alabanzas del gran coro celestial. Jesucristo con su sangre redención al hombre da. Aleluya, no temamos, con nosotros Cristo está. Aleluya, su presencia, gozo y confianza da. Recordemos la promesa que Jesús al ascender dijo a sus seguidores: con vosotros estaré. Aleluya, Rey supremo, Dios eterno, gran Señor. Aleluya, Él es digno, lleno de gloria y honor. Cantan seres celestiales, hombres levantan la voz. Todo lo creado cante alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Cristo nuestro Rey, Salvador, Dios eterno, y en nuestra humanidad nos ha
transferido su eternidad, y no solamente una eternidad en términos de tiempo, sino una eternidad en términos de calidad para nuestras vidas. Porque así es como el Evangelio ha obrado en nosotros y como Cristo nos ha diseminado, nos ha extendido y comunicado la naturaleza de la vida eterna. Gracias al Señor por ello. Así que, mis amados hermanos, por eso y mucho más podemos decir y podemos declarar, podemos afirmar cosas que provienen de la verdad de Dios y su palabra, que son no solamente dichas sus palabras, sino que todo lo dicho es hecho por parte de Dios. Así que, por favor, hermanos, como han cantado en alabanza al Señor, a este Rey en quien confían, a nuestro Señor, quien reina y gobierna, entonces, ¿qué vendría a ser natural para nosotros en un tiempo de adoración donde nosotros ponemos nuestra total admiración a nuestro Rey y nuestra confianza? Bueno, estas palabras que vamos a recitar de este salmo que quiero citar, quiero que sean suyas, aprópiense de corazón de verdad, sinceras, hermanos, y exprésenlas conmigo, exprésenlas después de mí, los que están aquí y los que están allá detrás de la pantalla por la que me están viendo. Recitemos este verso del Salmo 27 que dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? De nada ni de nadie, hermanos. De nada ni de nadie. Continuemos en adoración a nuestro Señor. Bien, amados hermanos, con este pensamiento y con esta grandiosa verdad que Dios está por nosotros, vamos a orar y luego vamos a cantar juntos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre eterno, Señor nuestro. Padre, qué grandiosas verdades son las que hoy creemos. Qué grandiosas verdades son las que por la fe en tu Hijo Jesucristo hoy podemos descansar y creer. Padre, verdades que trascienden el tiempo. Verdades en las cuales descansamos. Descansamos, Padre, en que tú estás por nosotros, en que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Padre, gracias, porque aunque nuestro cuerpo se vea en peligro de caer, que aunque nuestro cuerpo se vea en peligro de desaparecer, Padre, estamos seguros en ti. Nuestra alma está segura en ti, Padre. Estamos salvados, Padre, eternamente y para siempre en ti. Padre, no por nada de lo que nosotros hayamos hecho, no por nada de lo que nosotros hayamos dicho, no por nuestras fortalezas, no por nuestras habilidades, Padre, sino únicamente por los méritos de nuestro Salvador. Padre, tú nos has sostenido y nos sostendrás, Padre, por siempre. Señor, gracias, Padre, porque esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fortaleza. Señor, hoy queremos venir ante ti, Padre, trayéndote, Señor, este servicio. Padre, queremos hacerlo por ti y para ti, Señor. Nada de esto, Señor, fuese posible si Cristo no estuviese intercediendo por nosotros. Y no podríamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia si no fuera por tu Hijo perfecto. Señor, pero hoy estamos confiadamente acercándonos a ti, Señor. Sabemos que tú estás ahí, Padre, que tú eres nuestro Padre, que tú estás a favor de nosotros, que ya no veremos más el juicio cuando tengamos que partir de este mundo, Señor, o tú nos llames a tu presencia y nuestra alma regrese a su Hacedor, que nuestra alma regrese a su Creador, Padre, y podremos decir, Señor, y podremos descansar, Padre, en que en la obra que hizo nuestro Salvador nos asegura, Padre, que tendremos entrada ante ti. Gracias, Padre. Queremos, Señor, tener nuestra mente enfocada en ti, nuestro corazón enfocado en ti. Queremos escucharte hablar, Señor, para que tu palabra, Señor, traiga fruto a nuestra vida, para que tu palabra nos enseñe, nos corrija, nos exhorte
nos amoneste, Padre, y nos enseñe a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Bien, amados hermanos, y con este grandioso pensamiento y cómo el Señor ha puesto nuestro corazón a confiar en Él, a descansar en Él, a saber que estamos seguros en Él, que Él es nuestra esperanza, que no hay nada más ni nadie más donde nosotros podamos descansar, sino solamente en nuestro Salvador. Quiero que cantemos este hermoso canto, Él me sostendrá, que expresa justamente esto. En la grandiosa verdad que estamos seguros en Cristo. Podemos descansar, hermanos, aquellos que hemos sido salvados, comprados, justificados por la sangre de nuestro Señor, podemos cantar con convicción y decir con convicción, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. ¿Por qué? ¿Por qué Él nos va a sostener? Hermanos, por su amor, por su perfecto amor, estamos seguros en Él. Amén. Así que vamos a cantar este hermoso canto. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Mis promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. Su justicia Él me otorgó, Él me sostendrá. Y alto Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad,
pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Amén. Amén. Podemos estar seguros y descansar que por los méritos de nuestro Salvador, Él nos sostendrá. Amén. Totalmente seguros, totalmente de acuerdo, y no es porque nosotros lo creamos solamente o lo digamos que sí, no es nuestra afirmación lo que le da seguridad a esa declaración, es un hecho por lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho en Cristo, eso es toda una verdad. Queremos dar lugar en este momento mientras adoramos al Señor con unas acción de gracias que alaban al Señor mientras ustedes siguen participando y siguen estando atentos. Escuchen dos acciones de gracias que nos han llegado a nuestro chat de liderazgo. Nuestra hermana Yasira, quien desde que comenzó esta cuarentena, incluso antes, ya se encontraba en Colón, en Tocoa, y no la hemos visto desde hace mucho tiempo, y gracias al Señor que el Señor le ha guardado, le ha preservado con vida y la ha tenido con bien, y está muy próximo a regresar a casa, a su familia, así que gracias al Señor. Queremos unirnos a su acción de gracias de nuestra hermana Yasira, que está con nosotros en esta transmisión. Voy a leer sus palabras que nos envió para que todos las conozcamos y de esa manera alabemos al Señor. Buen día, amados hermanos, le agradezco al Señor por su misericordia en mi vida y la de mi familia. Ruego al Señor por la salud de mis compañeros y sus familias que están sufriendo por esta enfermedad. Que Dios le dé fortaleza, pero aún más les conceda su salvación. Amén, hermana Yasira. Amén. Que el Señor sea glorificado en la alabanza de aquellos que son salvados. Nuestra hermana Sonia también nos envía su acción de gracias y testimonio en esta mañana para la alabanza de nuestro gran Dios y nuestro Señor. Su testimonio dice así: amados hermanos, buenos días. Agradecida con el Señor por el cuidado que Él ha tenido para mi familia y para mi familia en Cristo. Gracias, oh Dios, porque estoy intercediendo ante el Padre por la salvación de mi familia. Ayúdame, Señor, a permanecer en tu palabra y ayúdame a vivir el Evangelio como dice la Biblia. Quiero vivir en obediencia a su palabra. Ayúdame, Señor, a ser un buen ejemplo para mi familia y vecinos. Es la petición de nuestra hermana delante del Señor. Y ella nos comparte que quiere pedir al Señor en esta mañana oración por la familia López para que nuestro Dios les dé fortaleza, por la salud de sus vecinas que están siendo discipuladas, pero están enfermas, que se llaman Miriam y Leslie. Entonces, de esa manera lo estaremos haciendo, hermana Sonia, hermana Yasira y todos aquellos de ustedes que están en esta transmisión. Pongan sus corazones y su fe en el Señor. Él nos ha dado una fe tan valiosa en Cristo y eso es todo lo que necesitamos. El objeto de nuestra fe es Cristo y eso es suficiente porque el Padre responde a nuestras necesidades en Cristo, porque el Padre se ha comprometido a vernos a través de su Hijo Jesucristo, y cuando oramos en el nombre de Cristo no es que forzamos a Dios a que cumpla, o mejor dicho, que diga algo. Cuando oramos en nombre de Cristo, ¿saben qué es lo que ocurre, hermanos? Que nosotros aprendemos a orar a través de Cristo y aprendemos a orar como Cristo quiere que oremos, como Él oró al Padre, pero sobre todo aprendemos a orar con la actitud que nuestro mismo Salvador Jesucristo nos ha modelado, una actitud de dependencia, sumisión y humildad ante la voluntad soberana del Padre, en quien podemos confiar en su sabiduría y en su santa voluntad. Continuemos alabando a nuestro Dios y traigámosle nuestra adoración con este otro canto que nuestro hermano Alberto ha preparado para dirigirnos ante el Señor en nuestra alabanza, hermanos. Así que prepárense para venir ante el Señor de nuevo. Muy buenos días, hermanos. Ya con eso en mente, con la gratitud de nuestros corazones de cómo el Señor ha obrado en la vida de cada hermano ahorita que escuchábamos, quiero traerlos ante el trono del Señor, así se llama el canto. Y al igual que se llama el canto, quiero llevarlos ante el trono del Señor a adorarle a Él y adorarle con un corazón humilde y humillado, un corazón recordando de que la única manera en la que podemos hacerlo es recordando que nuestro Dios es un Dios temible. Como dice en Hebreos, es un Dios
como fuego consumidor. Entonces, con esa reverencia y con esa adoración, cantemos al Señor, ven ante su trono. Si abatido y dolido estás y cansado de peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde girar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Nueva vida, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canto aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canto aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canto aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Cristo nos llama. Cristo nos llama a contar de su amor en cualquier momento. Sigamos hablando al Señor. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Estamos disfrutando mucho este tiempo, de verdad que sí. Y esperamos también que ustedes lo estén disfrutando. Ahora vamos a orar por las peticiones que hemos escuchado y seguro que también todos ustedes, hermanos, tienen peticiones
por las cuales están orando y también queremos orar por ellas, aunque no las hayan pues dado a conocer, pero sabemos que así es. Y también queremos orar por el tiempo que a continuación se viene para nosotros, que es el tiempo en el cual el Señor comienza a hablar a nuestro corazón y necesitamos preparar nuestra alma para recibir la palabra del Señor. Debemos dejarnos moldear por la palabra del Señor, más que por las cosas de este mundo. Y sabemos que a lo largo de la semana los pensamientos de otras personas, las redes sociales, las películas, las series y todo eso está tratando de moldear nuestro pensamiento y no lo está llevando directamente hacia la palabra del Señor, no para bien en muchas ocasiones y mucho más en este tiempo. Entonces queremos de verdad consagrarnos al Señor para que el Señor comience a transformarnos a través de las predicaciones como lo ha estado haciendo. Y es nuestro deseo y el deseo del Señor que respondamos obedientemente a ese mandato que nos ha dejado de ser transformados por la palabra del Señor, como lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Acompáñenme a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí una vez más, sin temor, sin miedo. No porque proceda de nosotros, Señor, sino por las convicciones que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que del lado espiritual todo lo hemos ganado por causa de Cristo y no tenemos nada que perder en Cristo. Estamos seguros en Él. Estamos por siempre asegurados en el cuerpo de Cristo, Señor. Estamos en su obra, estamos en su cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo. Tú nos has dado, Señor, esa gran bendición para la eternidad. Mientras estamos en este cuerpo mortal y terrenal, Señor, queremos pues poner delante de ti todas nuestras peticiones y oraciones porque de ti dependemos. Y queremos, Señor, consagrarnos a ti. Y queremos seguir orando a ti, Señor. Y estamos aquí porque necesitamos de ti, porque sin ti nada somos, nada tenemos. Señor, en esta mañana estamos agradecidos porque nuestros hermanos se han dispuesto para bien a escuchar tu palabra y rogamos, Señor, que ellos pues estén listos para acatar lo que tú, Señor, quieres en nuestra vida, que tu palabra nos moldee y nos fortalezca, Señor. Y todas las peticiones que hemos escuchado hoy a través de la semana y agradecimientos de los hermanos son a causa del poder de tu palabra, Señor, de cómo está obrando en ellos. Y agradecemos eso y queremos, Señor, que nuestros hermanos sigan pensando y reflexionando en las cosas buenas que tú has hecho por ellos y por todos nosotros, que son innumerables, incontables, como decía el salmista. No podemos enumerar todo lo que tú has hecho en bien por nosotros, Señor. Y estamos agradecidos por eso. Y rogamos, Señor, que cada uno de nuestros hermanos siempre esté poniendo sus peticiones delante de ti. Y ahora, Señor, queremos también que ellos estén listos, limpios, a no poner obstáculos a tu palabra, Señor, que estén dispuestos a dejar las cadenas del pecado y que caigan de ellos, Señor, de sus manos y de sus cuellos y de todo lugar donde están atados. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Fortalece a nuestro pastor. Gracias por la oportunidad que nos das de escucharle, Señor, y de ser fortalecidos a través de lo que tú haces por medio de él. Y queremos, Señor, en esta mañana que lo uses como lo haces, Señor, y queremos que nos hables, Padre, a través de él. Queremos que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a ser moldeado por ti. Y si hay cosas que no estamos poniendo en práctica o cosas que han estado tomando parte en nuestro corazón que son pecaminosas, queremos, Señor, que con el poder de tu palabra nos ayudes a enmendar todas esas situaciones delante de ti y ser obedientes a lo que tú quieras mandarnos, Señor. Te rogamos, Padre, que pues nos bendigas en esta mañana con lo que tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén.
Muy bien, amados hermanos, vamos entonces a escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Ya estamos listos. Una vez a un andinista, no sé si ustedes lo saben, tendría que explicarlo tal vez para algunos que no están familiarizados, un andinista. Otra manera de referirse a un andinista, un escalador de montañas en la cordillera de los Andes, o alguien le puede llamar un alpinista, algo similar. Bueno, vamos a mejor a referirnos, para evitar confusiones, vamos a referirnos a un escalador. Un día, a un escalador de montañas, le preguntaron si pensaba que los que escalaban montañas tenían deseos de morir. Escalar montañas, hermanos, de más de 1000 metros de altura, superar los 1500, 2000 metros de altura, quizás un poco más, y solo pender de un lazo, obviamente, ¿verdad? Todo un equipo especial para escalar, pero imagínense, ascender, escalar aquellas alturas y solo sostenerse por ello, y por supuesto con un riguroso entrenamiento de poder ir escalando, técnica, respiración, posición, agarre, peso, todo lo que involucra. Entonces le preguntaron a ese profesional si pensaba que alguna vez, los escaladores de montañas tenían deseos de morir, y él respondió: bueno, en realidad todos ellos tienen deseos de vivir. Escúchenme en eso. Todos aquellos que arriesgan su vida pendiendo de un lazo en altas alturas, expuestos a venirse para abajo y en una segura muerte, dice, todos ellos practican ese deporte extremo porque tienen grandes deseos de vivir. Parece algo paradójico, ¿verdad? Tienen grandes deseos de vivir la vida plenamente, agregó este escalador. Como andinista o como escalador de montañas aventurero, pero también cuidadoso, él explicó por qué consideraba que valía la pena correr el riesgo ante ese deporte tan extremo y peligroso. Y él dijo: cuando me llegue la hora de morir, yo no quiero descubrir que no he vivido plenamente. ¡Qué pensamiento! Yo me ponía a pensar, hermanos, si alguna vez he tenido ese pensamiento, y si alguna vez ustedes han tenido ese pensamiento. Un pensamiento que moldee, que controle, que impulse su vida y que lo lleve a ejercer una acción tan riesgosa, tan extrema como esta, la de este alpinista aventurero. Él dijo: yo no quiero que cuando llegue mi día de morir, cuando yo muera, yo no quiero descubrir que no he vivido. Y me ponía a pensar que hay otro aventurero que no escalaba montañas, pero igualmente se entregaba hasta el extremo. Y este es el apóstol Pablo, mientras él viajaba en una ocasión, o en muchas ocasiones, pero en una ocasión mientras él viajaba a Jerusalén, sus amigos más cercanos, al parecer, les pareció que él tenía deseos de morir. Ir a Jerusalén en aquel momento, tal como el apóstol Pablo lo había decidido y estaba determinado a hacerlo, no parecía, ante los demás cristianos que rodeaban y estaban cerca del apóstol, no parecía que era la mejor decisión para vivir, sino para morir. En ese momento en particular le advirtieron de los grandes peligros que corría su vida si regresaba a Jerusalén en ese momento. Y le instaron, le urgieron a que no fuera, de acuerdo al relato de Hechos capítulo 21. Sin embargo, en ese episodio de la vida del apóstol Pablo y en ese momento en que Lucas narra esa situación, también Lucas narra la respuesta y la reacción del apóstol Pablo, diciéndole a ellos: he tomado mi decisión, estoy determinado de ir. Y dijo claramente que su propósito era acabar su carrera con gozo
Y terminar su carrera significaba para él terminar el ministerio que había recibido del Señor, cumplir su ministerio para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, según Hechos capítulo 20. Así que el apóstol Pablo estaba diciendo, yo no puedo de ninguna manera tomar por preciosa mi vida. Yo no hago caso de ninguna cosa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Ninguna cosa se puede interponer ante mi determinación. Ninguna cosa se puede interponer ante mi decisión, porque yo quiero vivir para Cristo, como lo dice en su testimonio en Filipenses 1, que hemos escuchado. Para mí el vivir es Cristo. Y muchos de nosotros a veces expresamos eso, pero no encaja esa declaración. Para mí el vivir es Cristo. Lo que representaba para el apóstol Pablo esa declaración de honestidad era que él lo había probado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, el apóstol Pablo era mejor y mucho más que aquel arriesgado, aventurero, alpinista de esta historia. Él decía, yo no estimo ninguna cosa más valiosa que mi propia vida, nada, lo absoluto, sino más bien estimo más precioso aquello que el Señor me ha llamado a hacer, que es dar testimonio del Evangelio. Así que el apóstol Pablo, para él, correr los riesgos que corría, incluso poner en riesgo su vida, no era algo innecesario, porque era testificar de Cristo. Él no corría riesgos innecesarios, él corría los riesgos necesarios con tal de vivir para Cristo. Él, al igual que aquel alpinista, no podía imaginar que en el último día de su vida darse cuenta que no había vivido para Cristo. No había vivido para Cristo. No quería decir que era cristiano y al momento de morir como cualquier otra persona sin haber vivido para Cristo, hasta el extremo mismo de poner en riesgo su vida. Su meta no era estar a salvo, no era protegerse, no era preservarse. Su meta era vivir para Cristo y terminar su carrera espiritual con gozo y completar la tarea que Dios le había encomendado. ¿De dónde provino ese compromiso? ¿De dónde provino esa determinación del apóstol Pablo? ¿De dónde vino esa valentía para desafiar los peligros que amenazaban su propia vida? ¿De dónde vino esa abnegación? ¿De dónde vino esa entrega? ¿De dónde vino esa determinación? ¿De dónde vino, hermanos? Él mismo nos lo dice. Vino del Evangelio. Vino del poder mismo del Evangelio que él había oído, que él había creído. El Evangelio que lo había cambiado, el Evangelio que él mismo declaraba, que anunciaba, que predicaba. Era el Evangelio que lo dominaba, que vivía en él. El Evangelio que se podía palpar, se podía oler. Era el aroma del apóstol Pablo, el Evangelio transformador del cual él decía, él predicaba al mundo entero. Es poder de Dios para salvación. Y él lo había experimentado como tal. Cuando el Evangelio llegó a este hombre común y corriente y lo transformó en un hombre de ordinario a ser extraordinario en las manos de Dios, él mismo testifica en 1 Timoteo capítulo 1 que Dios mostró su gracia y su misericordia en él siendo un pecador, no solo un ignorante, sino el primero y más grande de los pecadores. Mostró tanta gracia, fe, amor y misericordia que lo salvó para ser un ejemplo de salvación a otros. Así que eso le cambió la vida, el poder del Evangelio que él oyó y creyó, mediante el acto soberano y misericordioso de Dios. Preguntémonos, hermanos, ¿compartimos hoy ese mismo deseo de vivir del apóstol Pablo? ¿Compartimos el mismo deseo de vivir para Cristo? ¿Es el vivir para nosotros Cristo y el morir ganancia? ¿Es el Evangelio de Cristo el poder impulsador de nuestra vida, que nos mantiene en esta época de este tiempo del año 2020, viviendo de un modo diferente, determinado, lleno de valentía, abnegado, entregado a la causa de Cristo, a su obra y a su nombre? ¿Se puede en nosotros identificar que vivimos al extremo de los riesgos con tal de vivir plenamente la vida del Evangelio nosotros, hermanos? ¿Es eso lo que nosotros estamos experimentando en estos días? ¿Esta es la manera en la que estamos encontrando gozo?
¿Es la manera en la que estamos encontrando satisfacción en nuestros días? ¿Cumplir aquello que el Señor nos ha encomendado? ¿Tenemos la misma determinación que Dios puso en este hombre común y corriente, transformado por el Evangelio? No acobardado, sino empoderado por el Evangelio. Tenemos la misma determinación de acabar nuestra vida cumpliendo el ministerio que el Señor nos entregó, de dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios a todo mundo, a todo quien nos conozca. De eso es lo que trataremos hoy. Porque, mis amados hermanos, cualquier día de estos, tú y yo moriremos. Y no necesitas ser un alpinista o un escalador. No necesitas ser un deportista de deportes extremos para poder tener una motivación tan determinada en la que puedas llegar a decir: quiero vivir, quiero de verdad vivir plenamente, y para ello los riesgos son esenciales, son vitales, correr riesgos. Quiero vivir para Cristo, quiero vivir para Cristo. Y si ese es tu deseo, hermanos, pues este es un momento especial para ti y para mí, porque de eso es lo que el Señor nos va a hablar en su palabra, y a partir de hoy vamos a estar poniendo atención en este pasaje y vamos a comenzar una nueva serie. Tal y como terminamos el domingo pasado, hoy damos inicio a otra nueva serie y nos vamos a concentrar en este pasaje que ustedes ven en pantalla. El mensaje del Señor viene de Filipenses capítulo 1, versículo 29 al 30, y quiero pedirles que abran sus Biblias y vamos a leer este pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Porque a ustedes os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Esta mañana iniciamos con la primera parte del sermón que he titulado Determinado por el Evangelio. Determinado por el Evangelio. Y en este pasaje que hemos leído de Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, encontramos que esta es la voluntad del Señor para nosotros. Este es el mensaje del Señor, interpretado, que deberá ser aplicado por cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios nos habla hoy a través de este pasaje, hermanos. Él nos dice y nos enseña aquí que la iglesia de Dios muestra su compromiso incondicional con Cristo, motivada por el poder del Evangelio. Eso es lo que aprenderán. Y si usted es un cristiano, entonces usted es miembro de la iglesia de Dios, y por lo tanto, si es miembro de la iglesia de Dios, entonces usted y yo y todos y cualquiera de ustedes que somos cristianos, estamos dentro de esta realidad de que la iglesia de Dios muestra su compromiso incondicional con Cristo, motivada por el poder del Evangelio. Entonces, quiere decir que tú, como cristiano, es una realidad, debería ser una realidad, que tú muestres tu compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del Evangelio. ¿Y cómo puedes mostrar este compromiso incondicional con Cristo? Bueno, podemos considerar en este pasaje, estaremos desglosando este pasaje y iremos avanzando parte por parte. Nuestro compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del Evangelio, puede mostrarse de tres maneras. En primer lugar, vamos a considerar reflejando la integridad del Evangelio.
En segundo lugar, se puede mostrar reflejando la convicción del Evangelio. Y en tercer lugar, se puede mostrar reflejando el privilegio del Evangelio. De tal manera que son tres formas en las que tú, como cristiano y miembro de la Iglesia de Dios, puedes mostrar tu compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del Evangelio. ¿Y qué deberá provocar esto en ti, hermano, hermana? ¿Qué deberá provocar esto en usted al aprender este mensaje del Señor? Bueno, si usted lo cree como algo que viene de parte de Dios, entonces usted lo que deberá hacer es examinar su propia vida con el fin de vivir ocupándose de la obra de Cristo. Si usted aprende y cree lo que va a oír de parte de Dios, y usted no da oídos sordos, usted obra de acuerdo a lo que cree y atiende lo que Dios le habla, usted entonces experimentará esto, va a examinar su propia vida con el fin de vivir ocupándose de la obra de Cristo. Bien, entonces, ¿cómo puede usted mostrar su compromiso incondicional con Cristo? Bueno, les he dicho que hay tres maneras en este pasaje que vamos a considerar. Tres maneras que muestran su compromiso incondicional con Cristo motivada por el poder del Evangelio. Ahora escuchen, ¿cómo es que el apóstol Pablo llega a decir lo que dice en el versículo 27? ¿Qué leemos en el versículo 27? Esta mañana vamos a prestar atención a la primera manera, pero antes de poder declarar y explicar para aplicar esta primera manera que muestra su compromiso incondicional con Cristo, escuchemos lo que él dice, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay algo sumamente importante que destacar antes de poder explicar esta primera manera. El apóstol Pablo llega a declarar solamente que se comporten como es digno del Evangelio. Podemos reconocer que para el apóstol Pablo, la palabra evangelio, tal como la declara aquí, no es la primera vez que él declara la palabra evangelio. Literalmente en el texto griego, evangelion, lo cual no es otra cosa que buenas nuevas. Las buenas nuevas acerca de Dios, por supuesto. Una palabra que el apóstol Pablo continuamente no solamente declaraba, sino el contenido de esa buena noticia continuamente marcaba su ministerio. Ahora, ¿qué encontramos aquí cuando el apóstol Pablo se refiere al Evangelio? Antes de poder hacer la apelación a los lectores, a los cristianos que recibieron esta carta, quiero primero que noten que el Evangelio es la razón de toda la filosofía de vida del apóstol Pablo. Es la misma filosofía de Cristo, el Evangelio del reino, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de Jesucristo. O como dicen los apóstoles cuando comienzan sus tratados de Evangelio, sus libros de Evangelio, por ejemplo, Mateo, Marcos, inician su libro con este prefacio, con esta introducción breve. Este es el Evangelio acerca de Jesucristo. El mismo Lucas, cuando inicia su libro del Evangelio sobre la vida de Jesús, inicia diciendo que este relato es sobre la verdad de Jesucristo. Ahora, la filosofía de Cristo era entonces el Evangelio, el anuncio sobre sí mismo, porque anunciándose a sí mismo lo que Él es y lo que Él haría, estaba declarando la buena noticia de Dios para el mundo. Para el apóstol Pablo, el Evangelio era la filosofía de toda su vida. El apóstol Pablo no solo expresaba su testimonio, como lo hizo en toda la carta, sino que él también comparte su experiencia de vida. Pero además de eso, más allá de su testimonio que comparte en toda la carta a los filipenses, más allá de referirse cuál es su situación y experiencia de vida, tal y como la está experimentando en prisión, encarcelado por el Evangelio, más allá de eso, él es más intencional y él nos dice cómo ver e interpretar la vida en este mundo pasajero. Él nos da el ejemplo y a la vez exhorta a todo cristiano a analizar, a reconocer y a evaluar la vida y la existencia a la luz del Evangelio. Esto se llama cosmovisión.
Hasta su sufrimiento tiene sentido en esta cosmovisión cristiana. Tal como leemos en el capítulo 1, versículo 2, él dice, quiero que sepan. Y no solamente que conozcan en términos de conocimiento general, sino que quiero que ustedes estén claros en esto, que sea perceptible y comprensible para ustedes, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En su cosmovisión cristiana, aún lo que él estaba experimentando de sufrimiento tenía propósito, tenía sentido y le traía gozo. Porque él miraba y él analizaba y él interpretaba su vida en este mundo pasajero a la luz del Evangelio. El Evangelio, hermano, era su lente por el cual él podía ver lo real y lo verdadero. El Evangelio era lo que le daba a él sentido en la vida. El Evangelio lo impulsaba, el Evangelio lo gobernaba, el Evangelio le aclaraba su visión de vida. El Evangelio le ordenaba sus prioridades. El Evangelio lo impulsaba, el Evangelio lo corregía, el Evangelio lo restringía, pero también el Evangelio lo soltaba y lo empoderaba. El Evangelio es lo que lo llevaba a arriesgar su vida hasta el extremo. El Evangelio era su cosmovisión. El tema que lo domina en toda la carta, en esta comunicación que él hace en toda la carta hacia los filipenses, el tema es el Evangelio y su cosmovisión cristiana a partir de este lente de vida, de este lente tan claro y de esta perspectiva de la eternidad a través del Evangelio, el Evangelio de Cristo. En el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes. Miren, es lo que dice ahora, por la comunión de ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, el Evangelio. Él encontraba gozo pleno, la realidad de lo que experimentaba con los demás cristianos por el Evangelio. Él no podía pensar en gratitud delante de Dios. Él no podía pensar, incluso no podía haberse motivado a orar si no fuera por la comunión que trae el Evangelio, la comunión que está presente en el Evangelio, la comunión que produce el Evangelio. Él no podía ver que su vida espiritual y su vida cristiana pudiese llegar hasta las máximas alturas a la experiencia misma de mantener una constante oración, ruego, o como le decía a los colosenses, un constante trabajo, extenuante trabajo, si no fuera por el Evangelio. El Evangelio era la causa de todo para el apóstol Pablo. El Evangelio no solamente era un mensaje que él había oído y había entendido y había creído. El Evangelio no solamente era un mensaje que él afirmaba creer, como muchos de nosotros. Podemos pasar un examen de conocimiento doctrinal sobre el Evangelio. Podemos afirmar muchas cosas sobre el Evangelio. Y podemos incluso conmovernos al punto de poder derramar lágrimas por las verdades afirmativas y doctrinales del Evangelio. Pero eso no es lo que el apóstol Pablo no es lo que pasaba solamente con el apóstol Pablo. El Evangelio no solamente era un mensaje de letra, un mensaje verdadero y obviamente conmovedor y maravilloso. No solamente era una buena noticia en un mundo de malas noticias. El Evangelio era un poder impulsador, era un poder transformador. El Evangelio para el apóstol Pablo era una cosmovisión, una visión de la vida que lo llevaba a analizar y evaluar e interpretar todo a su alrededor, de modo que el Evangelio enmarcaba sus prioridades, el Evangelio determinaba dónde ir, dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. El Evangelio lo llevaba a decidir, a escoger, el Evangelio lo llevaba a vivir. El Evangelio, no otra cosa. Ese hombre no estaba simplemente informado por el Evangelio, estaba controlado por el Evangelio. En el versículo 7, él dice, como me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto los tengo en el corazón y mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Los tengo a mí, los tengo en mi corazón
y en la defensa y confirmación del Evangelio. El Evangelio me es suficiente a mí para protegerlos a ustedes, para defenderlos a ustedes, para arriesgar mi vida por ustedes. El Evangelio es suficiente para mí. El Evangelio me tiene donde estoy. Y estaré donde estoy con tal de que ustedes estén a salvo por el Evangelio. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Escuchen lo que él dice. Hay otros que saben realmente cuál es mi cosmovisión, cuál es mi filosofía de vida. Y él dice, versículo 7, otros saben que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Lo saben, lo comprenden, lo entienden, lo asimilan. ¿Y por qué? Porque lo habían palpado en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hablaba con la letra solamente. El apóstol Pablo no solamente hablaba palabras de lo que creía, encarnaba el Evangelio porque Cristo lo llenaba. Por eso decía, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la descripción de mi vida. Cristo es la esencia de mi vida. Y por eso decía, todos saben que he sido puesto para defensa del Evangelio. Estoy aquí vivo por el Evangelio y estoy pasando lo que paso por el Evangelio y estoy arriesgando mi vida como la arriesgo, no innecesariamente, sino por el Evangelio. Y moriré por el Evangelio. Hermanos, muchos de nosotros creemos en el mensaje del Evangelio para no ir al infierno. Y es correcto. Por la misericordia de Dios, este Evangelio verdadero nos ha librado de la condenación eterna. Pero el apóstol Pablo no solamente miraba el Evangelio con beneficios futuros. El apóstol Pablo miraba el Evangelio con un poder dominante, transformador, que lo equipaba para un presente distinto. Para él el Evangelio no era simplemente un mensaje de realidades futuras, era un mensaje de experiencia presente, dominado, hermanos, controlado, comprometido. Y el versículo 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahí estaba su satisfacción. Al ver lo que estaba pasando, evaluar todo, analizarlo, interpretar toda la situación. Cualquiera de nosotros nos deprimimos por cualquier cosa. Nos deprimimos incluso cuando alguien no está de acuerdo con lo que decimos acerca de Cristo, pero para el apóstol Pablo encontraba gozo, satisfacción. Él encontraba la realización de su vida aún estando preso como lo estaba aquí en este momento, aún cuando se encontraba, hermanos, restringido, no por aislamiento social, no por preservar su salud, no estaba metido en las profundidades de una cueva que no estaba equipada ni con luz, ni con ventilación, sino en esa condición más miserable de un preso, no político, sino un preso religioso. Él no estaba allí lamentando lo que cualquiera de nosotros lamentaríamos. Él no estaba allí amargado, resentido. Él estaba ahí totalmente satisfecho, porque nada a su alrededor, nada de lo externo determinaba su filosofía de vida. Nada que estuviera viendo él a su alrededor, que era una realidad, determinaba realmente lo que era para él más valioso e importante. Ni su vida era tan valiosa como el Evangelio lo era para él. Y difundirlo. Tan pronto como él escuchaba que otros cristianos, ya sea por buena voluntad o por mala voluntad, ya sea sinceramente o hipócritamente, estaban anunciando a Cristo, predicando el Evangelio, o sea, en otras palabras, que la obra de Dios se estaba haciendo, estaba avanzando la palabra verdadera del Evangelio. Tan pronto como él oía eso, era suficiente para él. En otras palabras dice, no es mi vida la que importa, es el Evangelio lo que importa. Es la obra de Dios la que importa. Él se consideraba producto del Evangelio. Él era secundario, el Evangelio era primario. El Evangelio de Cristo era antes y después. Él se consideraba únicamente un medio
como también un benefactor del Evangelio. Y eso es lo que entonces nos trae hasta a este pasaje donde estamos. Esa cosmovisión cristiana, esa filosofía de vida que el apóstol Pablo había adoptado por el Evangelio. Era un seguidor de Cristo. Y luego después, en el versículo 1 del capítulo 2, nos muestra el producto del Evangelio esperado en los demás cristianos también. Porque él no solamente dice esto para compartir su experiencia y para poder hacer constar su filosofía de vida, sino también hace esto para que los cristianos, sus lectores, examinen su realidad, vean su realidad espiritual. Y luego entonces el capítulo 1, versículo 1, él habla del producto del Evangelio que también estos cristianos, lectores del primer siglo, tanto como nosotros que somos cristianos, deberíamos también experimentar y evaluar como parte del producto del Evangelio. Dice versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, la hay. Eso es lo que el Evangelio trae. El Evangelio en sí mismo trae consolación en Cristo. Si hay algún consuelo de amor, también lo hay, dice el apóstol Pablo. Él no está dudando de lo que posee el Evangelio. Cada una de estas declaraciones que él hace en el versículo 1 del capítulo 2 se encuentran en el Evangelio. Son afirmaciones del Evangelio. Son en esencia cualidades que pertenecen al Evangelio. Y él dice, ¿hay consolación en Cristo? Sí la hay por el Evangelio. ¿Hay consuelo de amor? Sí lo hay por el Evangelio. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Sí la hay por el Evangelio. Si hay algún afecto entrañable, que también lo hay por el Evangelio. Si alguna misericordia, que también la hay por el Evangelio. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Sentir, 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 que literalmente es pensar o estar dominado. Otra vez el apóstol Pablo lo que está diciendo es, adopten mi misma filosofía de vida cristiana. Tienen que dejar que el Evangelio sea el marco completo de sus vidas. Y por eso es que el apóstol Pablo llega a declarar esto en el versículo 27, porque él ha hecho afirmación tras afirmación y en toda la carta él declara su filosofía cristiana de qué es lo que domina su vida, y lo que domina su vida es el Evangelio. Por lo tanto, él antepone el Evangelio a su propia vida, aunque su vida sea importante para la iglesia, aunque su vida sea útil para la iglesia, como él mismo lo reconoce en los versículos anteriores. Él dice en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Esa es la esperanza que él tiene, de ser liberado de la prisión, de la cárcel a la cual ha sido condenado, ¿verdad? Pero él tiene esperanza de liberación. ¿Por qué? Bueno, porque él considera que si Dios así lo quiere, él puede seguir siéndolo útil. También hay un factor, ¿verdad? Hay un factor que el apóstol Pablo está considerando que Dios podría utilizarlo, si Dios quisiera soberanamente, podría utilizarlo en favor de su liberación, como era su ciudadanía romana. Entonces él tiene esperanza de la liberación, pero él dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, es decir, desilusionado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tengo esperanza, y mi esperanza, mi verdadera confianza en Dios, no es que Él haga lo que yo quiera, sino que Él haga lo que Él quiera. Y ya sea que yo viva, liberado, o ya sea que yo muera ejecutado, Él dice, Cristo será magnificado. Y dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Vivir libre es vivir Cristo en mí. Y luego él dice, y el morir es ganancia. Morir ejecutado, Cristo es mi ganancia. Mas si el vivir en la carne, escuchen esto, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy acorralado, porque en ambas cosas Cristo podía ser glorificado, es lo que está diciendo. No está diciendo ambas cosas me convienen. Él no está, después de haber dicho lo que dijo, centrado en el Evangelio y centrado en Cristo, no puede salir ahora con un pretexto egoísta. Él está diciendo, simplemente estoy en estrecho, simplemente acorralado, porque sea cual sea lo que Dios permita, será bueno para la causa de Cristo y para su obra,
para su propósito. Y él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y entonces dice el versículo 29, entonces él está pensando que si él es liberado, aunque él está ausente ahorita en la comunidad de cristianos en Filipos, aunque él sea liberado, él va a vivir para Cristo. Y él va a vivir, y vivir para Cristo para él es vivir, ¿de qué modo, hermanos? Vivir en la carne, pero vivir en la carne no es vivir en la carne negativamente, sino vivir con todo lo que él es. Vivir en la carne y es vivir como un humano vive, o sea, en el sentido de su cuerpo, su existencia de vida. Si yo vivo en la carne, si quedo en la carne, dice él, permaneceré con ustedes para vuestro provecho y gozo de la fe. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre ustedes. Entonces, él está diciendo, miren, mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que Cristo sea glorificado, ya sea quedándome libre o muriendo, Cristo sea glorificado, pero si Él me deja libre y me permite regresar a ustedes, yo iré a ustedes y estar entre ustedes, dice Él, para vuestra gloria, lo cual significa el provecho y el gozo de ellos, el provecho y el gozo de ellos. Entonces dice el apóstol Pablo, si eso está bien, si eso es lo que Cristo quiere, pues perfecto, yo me ajusto a esa decisión por causa del Evangelio. Sin embargo, dice él, mientras él se considera que él puede ser provechoso para la iglesia, que él puede ser útil para la iglesia, incluso que él considera que su liberación puede traer gozo, y puede traer algo útil para la fe de aquellos hermanos en Filipos. Escuchen esto, hermanos. Aunque eso es cierto, una vez más, el Evangelio se antepone a su propia vida, y aunque él ve provecho y utilidad en su vida mientras él viva para Cristo en beneficio de la iglesia, él dice lo que dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabe qué es lo que está diciendo él ahí? Mientras introduce lo que vamos a ver, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos, que ya lo dijo en los versículos anteriores, los iría a ver si queda libre, si es la voluntad del Señor, o sea que esté ausente, es decir, que permanezca en la prisión, y que incluso el final de permanecer en la prisión pueda llevarlo a ser ejecutado y morir, estar ausente, lo cual pueda incluso representar irse a la presencia del Señor. En otras palabras, ya sea que mi vida le sea útil o no, ya sea que Cristo quiera utilizar mi vida o no, escuchen esto, solamente que os comportéis. ¿Qué está diciendo eso el apóstol Pablo con esa declaración, con esta palabra solamente? ¿Saben qué es lo que está diciendo, mis hermanos? Nada es más importante que el propio Evangelio. Solamente una cosa es importante: que se comporten como es digno del Evangelio. No es importante si yo llego o no. No es importante si soy liberado o no. No es importante si vivo o muero. Para ustedes lo que más debe ser importante es que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Una vez más el apóstol Pablo está poniendo el Evangelio y el propósito del Evangelio y la razón misma del Evangelio, la esencia y la naturaleza del Evangelio por sí mismo, lo está poniendo por encima de su propia vida, por encima de todo, por encima de lo que la iglesia pudiese desear. Aun si ustedes me quisieran tanto a mí, yo los quisiera tanto a ustedes, no hay nada más importante que se comporten de acuerdo al Evangelio. Entonces así es como el apóstol Pablo llega a hacer esta declaración, y así es como llegamos entonces a descubrir la primera manera que muestra un compromiso incondicional con Cristo, motivada por el poder del Evangelio, aquella misma manera que motivó al apóstol Pablo a mostrar un gran compromiso incondicional con Cristo, un compromiso incondicional incluso cuando su vida corriera peligro. Y entonces la primera manera es reflejando la integridad del Evangelio. Reflejando la integridad del Evangelio. Como ya les dije, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente que se comporten. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio.
El apóstol Pablo dijo eso porque no había nada más importante para que una iglesia estuviera comprometida incondicionalmente con Cristo. Nada más importante que el mismo evangelio. Es decir, no necesitamos tener un apóstol Pablo entre nosotros para estar comprometidos con Cristo. Necesitamos tener el evangelio, es suficiente. El evangelio es suficiente para poder contar con un compromiso como Dios quiere que lo tengamos. Entonces, la primera manera en la que podemos reflejar o mostrar nuestro compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del evangelio, es reflejando la integridad del evangelio. Reflejando la integridad del evangelio. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, dice el apóstol Pablo, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Solamente que ustedes se comporten como es digno del evangelio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una apelación a la voluntad de aquellos cristianos en aquella época. Tiene un peso de apelación el apóstol Pablo, que ustedes se comporten de tal manera que el evangelio se pueda reflejar integralmente en ustedes. No se trata de la integridad de ellos, se trata de la integridad del evangelio en ellos. Dice el apóstol Pablo, no importa qué me pase a mí, no importa qué nos pase a nosotros, no debe importarnos tanto nuestra vida, incluso, dice el apóstol Pablo, incluso lo más útil que pueda ser mi vida, sino lo que debe más importarnos es el evangelio. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, el evangelio vale más que yo. Y el evangelio debe valer más que ustedes. Entonces, ese evangelio debe dominarlos. En realidad, dice el apóstol Pablo, es ese evangelio el que debe estar dominando, controlando, determinando sus decisiones, estableciendo sus prioridades. Ese evangelio debe estar siendo reflejado en ustedes. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que tiene que estar siendo reflejado? Comportándose como es digno del evangelio de Cristo. Comportándose. La palabra griega comportarse ahí es un verbo crucial para entenderlo. Comportarse como es digno, es una sola palabra en el griego. Y de acuerdo a los primeros cristianos de aquella época, cuando leyeron esto, ellos entendían lo que el apóstol Pablo está diciendo, así que permítame explicárselos. Lo que ellos entendían cuando el apóstol Pablo dijo, compórtense como es digno, compórtense dignamente, lo que él les estaba diciendo es, compórtense de acuerdo a su ciudadanía. Eso es lo que estaba diciendo. La palabra en sí, griega, de comportarse dignamente en tiempos antiguos, se utilizaba para referirse a todos los ciudadanos romanos que tenían todos los derechos y los privilegios que la ciudadanía romana les confería. Y en esa ciudadanía romana, todo colono o ciudadano romano tenía la condición más privilegiada que cualquier otro habitante en todo el imperio podía gozar. Ninguno tenía tantos derechos como el ciudadano romano y ninguno tenía tantos privilegios como el ciudadano romano. Esto más. Algunos incluso llegaban a considerar que los romanos, como ciudadanos, solo tenían derechos y privilegios y que la ley romana no los obligaba a ninguna responsabilidad porque no se miraban obligados a una ley, sino que el mismo privilegio y los mismos derechos los impulsaba y los motivaba a vivir de un modo digno de ser un romano. No necesitaban estar amenazados por la ley para ello. En esas colonias romanas, la idea era que cada colonia romana, como en Filipos, se sintieran como si vivieran en la ciudad imperial, donde podían ellos experimentar toda la protección de la ley a su favor, donde el idioma que se hablaba era el idioma del imperio, donde los nombres de sus ciudadanos eran nombres romanos, donde el vestuario de los ciudadanos era vestuario propiamente romano. Así que había tanta identidad propia que todos trataban incluso de identificarse con el emperador incondicionalmente, con la Roma del imperio. Así que todo ciudadano, sea griego, judío, romano, que tuviera esa ciudadanía,
Gozaba de ese privilegio y de ese derecho, por tanto, lo que lo motivaba a él a vestirse y a hablar el idioma imperial y a vestirse con los atuendos propios del ciudadano romano, a conducirse como se esperaba conducirse, solo necesitaban no una ley que los restringiera, no una norma que los regulara, lo único que les bastaba, hermanos, era su ciudadanía. Es todo. Es todo. No necesitaban más motivación que la propia ciudadanía. Así que cada uno de ellos, debido a la ciudadanía que gozaba, lo único entonces que los motivaba, esa ciudadanía, y por lo tanto es esa ciudadanía la que les llevaba a tomar decisiones en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad. Toda su fuerza, toda su habilidad, todo su talento, toda su consagración estaba orientado a el beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Por ser ciudadanos, solo por ser ciudadanos. Así que ellos no necesitaban una amenaza, una ley, una imposición, no estaban bajo sujeción forzada como sucedía con otros, sino que ellos les bastaba tener esa ciudadanía, lo cual los llevaba a voluntariamente, con el orgullo de ser romano, con esa jactancia natural de ser romano, con eso les bastaba a ellos para poder de manera responsable conducirse de un modo en que no desprestigiaran la ciudadanía romana, porque tenía mucho valor, porque había tanto privilegio, habían tantos derechos, que menospreciarla sería algo necio, algo torpe. Procuraban siempre entonces mantener el honor de la ciudadanía, porque una consecuencia de no vivir de acuerdo a la ciudadanía romana, si había un romano que no vivía de acuerdo a ese valor, de acuerdo a ese privilegio, de acuerdo a esos derechos únicos y singulares, si algún ciudadano lo menospreciaba, ¿saben qué ocurría? Las consecuencias eran que quedaban borrados sus nombres de la lista de ciudadanos, perdían la ciudadanía. Y si perdían la ciudadanía, perdían todos los derechos, toda la protección, todos los beneficios, todos los privilegios. Así que el apóstol Pablo está pensando en esto cuando le dice a aquellos cristianos en Filipos: ustedes deben vivir de acuerdo a los privilegios, a los derechos de su ciudadanía. Una ciudadanía, fíjense lo que dice él, que se comporten dignamente del Evangelio de Cristo. Una ciudadanía que procede del Evangelio. Literalmente, del Evangelio es de dónde está la procedencia, de dónde proviene esta ciudadanía. Del Evangelio. El Evangelio nos otorga esa ciudadanía. Una ciudadanía que se debe vivir con dignidad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los cristianos no necesitamos vivir bajo amenazas de que si no hacemos esto vamos a recibir aquello. No, debemos estar viviendo motivados simplemente por el Evangelio mismo, de quien procede dignidad, derecho, privilegio, ciudadanía. Pero eso el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 3 se refiere a esa misma ciudadanía, que en este caso, mientras en este capítulo 1 él se refiere que la ciudadanía que gozamos los cristianos procede del mismo Evangelio, otorgado en el momento de la conversión, de nuestra salvación. En el capítulo 3 él dice que esta ciudadanía que procede del Evangelio es también procedente de Cristo mismo. Miren lo que dice el capítulo 3 al final, versículo 20, más nuestra ciudadanía, la ciudadanía de nosotros. Y él dice, yo tengo esta ciudadanía, ustedes tienen esta ciudadanía, todo cristiano tiene esta ciudadanía. Nuestra ciudadanía la compara con la ciudadanía terrenal de abajo. Y la compara y dice, nuestra ciudadanía es superior a cualquier otra ciudadanía. Porque él está hablando en los versículos, al final del versículo 19, que hay gente que simplemente vive únicamente pensando en lo terrenal, o sea, simplemente viviendo una ciudadanía terrenal. Así que no les importa realmente cómo viven. Pero dice, nosotros tenemos una ciudadanía mucho mejor, superior. Verso 20, más nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador. ¿Saben de dónde? No de los cielos, sino que en la estructura griega de esta declaración, la ciudadanía viene de Cristo, la esperamos de Cristo, no la esperamos de los cielos. Los cielos es el lugar donde el ciudadano celestial va. No son los cielos los que nos otorgan la ciudadanía, es el Evangelio el que nos otorga la ciudadanía y es Cristo mismo el que nos la concede. En otras palabras, el Evangelio me otorga la ciudadanía, pero es Cristo el que sella mi visado, mi documento oficial para yo poder tener la aprobación de ser ciudadano que va hacia los cielos. Entonces dice el apóstol Pablo, es ese tipo de ciudadanía que ustedes tienen, es ese tipo de ciudadanía que yo tengo, es ese tipo de ciudadanía que compartimos. Así que nada importa más que lo que el Evangelio ha hecho por nosotros, y nada importa más que el Evangelio mismo, ni mi vida, ni la tuya, ni nada, sino el Evangelio que nos otorga ciudadanía. Por tanto, dice el apóstol Pablo, solamente lo único más y lo único importante, lo único que cuenta es que se comporten como es digno del Evangelio, que se comporten dignamente como ciudadanos del Evangelio. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo, comparación con lo que entendían los ciudadanos romanos de aquella época, es conságrense a vivir a la altura de su ciudadanía. Entréguense. Si los ciudadanos de Filipos, de esa colonia romana, mostraban tanto celo, tanto orgullo, se jactaban tanto por honrar aquel imperio, por mantener en alto el valor de su ciudadanía, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si aquellos se consagraban para un imperio terrenal, ¿cuánto más nosotros? ¿No deberíamos consagrarnos para un imperio celestial, hermanos? Si la ciudadanía de aquellos procedía, ya sea de su nacimiento, de su descendencia, o ya sea tal vez por un premio otorgado debido a un servicio militar prestado, o ya sea por nacimiento en la ciudad, si aquella ciudadanía procedía de un modo con valor temporal, ¿cuánto más la nuestra? Si aquello era suficiente para motivar a aquellos ciudadanos a vivir de un modo digno y honroso, temiendo avergonzar al emperador y poner en mal la reputación del imperio y menospreciar la ciudadanía romana, ¿cuánto más nosotros? Dice el apóstol Pablo. Solamente una cosa importa: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Compórtense. Y el apóstol Pablo aquí está hablando del Evangelio que han creído, del Evangelio que han oído y toda su verdad contenida. Entonces le está diciendo, miren, vivan de acuerdo a este Evangelio como fieles ciudadanos del cielo. Sea lo que sean, lo que sean ustedes, criaturas temporales, imperfectas, sepan una cosa: lo que poseen en ustedes es más grande de lo que ustedes son. Es el Evangelio, y lo que viene el Evangelio es su ciudadanía, la manifestación terrenal del reino celestial está en ustedes. Vivan de acuerdo a eso. Vivan de acuerdo a eso, compórtense dignamente. El apóstol Pablo incluso oraba porque esa consistencia de su ciudadanía, de sus privilegios, de sus derechos, fuera una experiencia real. De hecho, en el capítulo 1, si retrocedemos un poco, él oraba al Señor. Por esto, versículo 1 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Estos son, digamos así, aspectos muy visibles de lo que es la ciudadanía del Evangelio, de ese Evangelio del cual procede nuestra ciudadanía. Lo visible es que se pueda ver una vida llena de conocimiento para aprobar lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles. El conocimiento de ese Evangelio y la saturación de ese Evangelio dominando la mente y el corazón, como dice el apóstol Pablo, va a redundar o va a resultar ¿en qué? En poder hacer una clara, ¿qué, hermanos?
una clara separación, o como dice aquí, aprobar lo mejor. Nos va a equipar a través de ese evangelio, ser ciudadanos del evangelio, nos va a equipar a ser capaces de poder decir, esto, aunque no es malo que lo haga, es insignificante comparado a esto mejor. O sea, lo capacita a uno a poder tener un mejor discernimiento, una mejor decisión, una mejor evaluación, un mejor análisis, una mejor comprensión de lo que importa, de lo que es prioritario, de lo que es eterno, de lo que repercute, no en favor mío, no para mi reino, sino lo que repercute en favor de la obra de Dios y el reino de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y luego dice el apóstol Pablo, a fin de que aprueben lo mejor y sean sinceros e irreprensibles. Sinceros. ¿Sabe lo que está diciendo? Sinceros e irreprensibles. Integridad. Vivir de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a esa ciudadanía que nos ha sido otorgada en el Evangelio de Cristo, es vivir con integridad, sinceros, no hipócritas. No actuando lo que no somos. No diciendo con palabras lo que con hechos no estamos dispuestos a hacer. Sinceros. Hermanos míos, nuestro compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del Evangelio, debe reflejar la integridad del Evangelio. El Evangelio mismo no solo nos otorga la ciudadanía celestial, el Evangelio no solo nos otorga salvación eterna, hermanos, el Evangelio nos otorga capacidad de vivir de un modo íntegro. El Evangelio es integral y por lo tanto afecta nuestra vida integral. Sinceros e irreprensibles, que se comporten simplemente como es digno del Evangelio de Cristo, como hijos de Dios. Más adelante el apóstol Pablo repite lo mismo en el capítulo 2, en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida. Así es como se ve el Evangelio integrado en la vida de la iglesia, en la vida de cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que el apóstol Pablo está diciendo, miren, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que ocurra, incluso sin importar lo que me pase a mí, dice el apóstol Pablo en toda su carta, aprecio que se preocupen por mí, realmente lo agradezco, pero sin importar lo que ocurra conmigo, sin importar cuál sea mi futuro o mi presente, y sin importar lo que ustedes quieran o deseen, concéntrense más en el Evangelio, porque este Evangelio es tan consistente, tan poderoso, tan suficiente, que pueden experimentar todo lo que el Evangelio es y les otorga ahora, desde ahora. El Evangelio, hermanitos, no solamente nos salva del infierno, el Evangelio nos salva de vivir vidas egoístas, arrogantes, orgullosas y centradas en nosotros mismos. El Evangelio cambia nuestra perspectiva, el Evangelio cambia nuestras prioridades. El Evangelio, como ciudadanos que nos hace ser del cielo, hermanos, invierte todo. El Evangelio comienza a poner todas las cosas en su lugar. El Evangelio nos da estructura en la vida. El Evangelio pone las cosas en su orden como deben ser. El Evangelio hace mover lo terrenal por lo celestial y lo invierte por completo. El Evangelio cambia nuestra perspectiva del dinero. El Evangelio cambia nuestra perspectiva acerca de la pobreza o de la riqueza. El Evangelio cambia nuestra perspectiva acerca del negocio. El Evangelio cambia nuestra perspectiva acerca de nuestra propia vida, acerca de nuestra evaluación, acerca del éxito, acerca de la fama, acerca de todo, porque el Evangelio nos da una nueva ciudadanía con derechos y privilegios que son más consistentes para un reino espiritual que para un reino material, pero viviendo en un reino material, lo espiritual se antepone y sobresale más. Eso es el Evangelio, es completamente integral,
toca toda la vida. Y mientras el apóstol Pablo concibe que hay ciertos cristianos que no se están comportando dignamente, es decir, que no están haciendo valer esa ciudadanía, que están menospreciándola, que incluso están haciendo menos de lo que un ciudadano pagano, romano, incrédulo hace con su propia ciudadanía temporal, dice el apóstol Pablo, no puede ser, no puede ser. Ustedes tienen que reflejar la integridad del Evangelio porque tienen el Evangelio, poseen el Evangelio. Así que dejen que el Evangelio se mire, dejen que el Evangelio actúe. Como hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, seáis irreprensibles y sencillos. La palabra sencillos, otra vez, es el mismo término. Sencillos es sinceros, puros, íntegros. Pero ¿cómo íntegros? Sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué tipo de manchas? ¿Qué tipo de manchas, hermanos? Todo aquello que no es consistente con una vida cristiana dominada por el Evangelio. La moral, nosotros no vivimos una vida moral buena, vivimos una vida procedente del Evangelio que somete la moral y nos cambia la moral y determina nuestra moralidad. Nosotros no vivimos éticamente en el mundo, vivimos el Evangelio que nos hace ciudadanos del cielo y establece una norma de ética, una norma de carácter distinta. Es el Evangelio la causa de todo. Y debemos reflejar entonces la integridad del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Conságrense, compórtense como es digno del Evangelio, como ciudadanos del cielo. Resplandezcan, brillen, como es digno, como es consecuente con el Evangelio. Ahora, para el próximo domingo vamos a hacer una evaluación todavía más profunda de cómo es, hermanos, que este Evangelio del cual procede nuestra ciudadanía, cómo es que obtenemos este Evangelio, para que nos aseguremos de que en verdad somos capaces de tener este Evangelio integrado en nosotros, porque necesitamos asegurarnos, hermanos, de que este Evangelio se refleje integralmente en nosotros si sabemos realmente de dónde este Evangelio procede. Sabemos que nuestra ciudadanía procede del mismo Evangelio, ahora asegurémonos que estamos en el Evangelio. Y eso vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Entonces, amados hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo en este pasaje que el Señor nos ha entregado? Que la iglesia de Dios muestra su compromiso incondicional con Cristo, motivada por el poder del Evangelio. Si tú eres cristiano y eres miembro de la iglesia, entonces tú debes mostrar tu compromiso incondicional con Cristo, motivado por el poder del Evangelio. ¿Y cuál es una de 3 maneras en las que tú puedes mostrar precisamente ese compromiso incondicional con Cristo? Reflejando la integridad del Evangelio. Debes asegurarte que el Evangelio del Señor está en ti, hermano. Y una vez que te asegures que ese Evangelio está en ti, entonces podrás, sin ninguna duda, podrás tener esa ciudadanía que procede del Evangelio y por lo tanto podrás reflejar ese Evangelio que se espera produzca en ti una vida, como dice el apóstol Pablo, irreprensible, sincera, sencilla, sin mancha, brillando, lo más digno, como para que cualquier pecador que tenga una noción, una idea errada, no solamente de la vida, cualquier pecador, no solamente que esté decepcionado del mundo, sino cualquier pecador que tenga una idea errada sobre Dios y sobre Jesucristo, cuando mira a un cristiano viviendo la ciudadanía que procede del Evangelio, la envidie, por así decirlo, la admire y la desee tanto que Dios te utilice a ti como el mismo apóstol Pablo aquí considera que debemos ser utilizados nosotros. ¿Saben cómo, hermanitos? Como luminares en un mundo en tinieblas. Y que la gente pueda decir, ese tipo de ciudadanía quiero yo. Esa es la vida que yo deseo.
Así que tenemos el privilegio, hermanos, el privilegio nosotros de poder reflejar la integridad de este evangelio. Solo compórtate, nada más importa que te comportes como es digno del evangelio. Y si eso te comienza a dominar y las tres maneras comienzan a tener sentido en tu corazón y te aferras a esta demostración de compromiso de vida, entonces mi oración es que al examinar tu vida a la luz de esto que aprendas, te comiences a ocupar de la obra de Cristo, pero desde ya. Ahora que has considerado, si tú realmente consideras que el evangelio no solamente lo posees, sino que el evangelio te posee, entonces solamente te digo una cosa: no importa lo que pase a tu alrededor, no importa lo que estén diciendo, no importa las medidas que escuches, no importa lo que ocurra con las diferentes condiciones económicas, las diferentes medidas sociales o de salubridad, no importa nada, no importa tú, no importa yo, no importa nada en lo absoluto, nada es tan importante como el evangelio mismo del cual procede nuestra ciudadanía y vivir de acuerdo a este evangelio. Si estás aquí y sigues vivo, como dice el apóstol Pablo, que Cristo viva. Si no estás aquí y Dios decide que te ausentes de este mundo, Cristo seguirá siendo mucho más en ti. Pero de momento, hermano, solamente una cosa debe ocupar tu mente y tu corazón. Solo una cosa debe comenzar a tomar el orden de tu vida, las prioridades de tu vida. Y es este evangelio. Refleja la integridad del evangelio en tu vida. Y entonces estarás mostrando un compromiso incondicional con el Señor. Vive determinado por el evangelio. Haz como aquel escalador. Por favor, prueba y demuestra que no quisieras morir sin haber vivido plenamente. Demuestra que tu vida no es más valiosa y preciosa que el mismo evangelio de Dios. Pon a prueba todo aquello que el evangelio te ha dado. Ponlo a prueba y vive de acuerdo a este maravilloso evangelio. Dalo todo por lo que Dios dio todo para que el evangelio te hiciera un ciudadano del cielo. Vamos a inclinar nuestros corazones y ir a este Señor y vamos a pedirle que su verdad produzca este resultado y esta forma de vivir comience a suceder en nosotros. Oremos, amados. Amado Padre, nuestro Dios, te damos las gracias por concedernos abrir tu palabra y oír tu mensaje que ahora ha sido depositado en nuestro corazón. Señor, lo más seguro es que cuando escuchamos este testimonio del Evangelio de Cristo, trayendo no solamente vida eterna al pecador, sino dando ciudadanía celestial, la misma ciudadanía que Cristo posee, con los mismos derechos y la misma herencia de tu Hijo compartida con nosotros. Sin duda, Padre, no nos hace más que sentirnos indignos. Yo me siento indigno, yo me siento inmerecedor y, oh Padre, veo que es tan elevado, pero más allá de eso veo cuán bajo he vivido. Lo que he pensado que ha sido compromiso contigo, al final, a la luz de este evangelio y su valor y su producto, es insignificante mi compromiso, es insignificante incluso mi vida, es insignificante todo cuanto yo haya creído haber hecho en tu nombre. Al final de cuentas, oh Señor, aunque soy yo el que debo reflejar la integridad del evangelio, cualquiera de nosotros deseamos que ese evangelio se refleje en nosotros, pero al final de cuentas lo que más es de tu agrado, oh Dios Padre, es el sujeto del evangelio, mostrándose glorioso, precioso, hermoso, fascinante y espléndido en pecadores como nosotros. Es a tu Hijo, es tu Hijo en nosotros lo que quieres ver.
¿Quieres ver a tu Hijo, Señor, dominando, concentrando nuestra vida? ¿Quieres ver a tu Hijo como el ciudadano perfecto, como el ciudadano de los cielos, viviendo en un mundo que no es su hogar, reflejando tu gloria? Así que anhelamos, oh Señor, que Cristo, que es el centro, el mensaje del Evangelio, tome control de todos nosotros. Perdónanos por no vivir la vida de Cristo en nosotros. Perdónanos por no mostrar a Cristo en nosotros. Y Padre, gracias por Jesucristo, por quien nos llamas y por quien eres capaz de volver a tomar nuestras vidas y ponernos, Señor, en el lugar donde tiene que estar y levantarnos, oh Señor. Y es nuestro deseo vivir una vida comprometida con Él, para la cual tú hiciste un compromiso con nosotros de salvación eterna. Ruego por los hermanos que han hecho esta oración de corazón en la fe del Hijo de Dios, y rogamos por aquellos que no son cristianos, pero quieren un compromiso contigo, un compromiso incondicional, que hoy hayas puesto, Señor, en sus corazones convencimiento y el deseo de vivir en Cristo y para ti. En tu nombre, Señor, pedimos, lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y a manera de poder expresar con nuestras voces, hermanos, esto que hemos oído, ¿qué tal si cantamos juntos este himno que viene adecuadamente en respuesta a lo que hemos oído? Y podemos valernos de este himno para expresar lo que sentimos y pensamos en respuesta a la palabra de Dios. Solo si me pasan el himnario, hermano, para que cantemos juntos. Gracias, hermano. Bien, ya les iba a decir que se pusieran de pie, pero si quieren pónganse de pie de sus casas. Cantemos con un corazón que lo siente, que lo piensa y que lo desea. Por este supremo Evangelio, por este mensaje superior que le ha dado sentido a nuestra vida y no solo eternidad. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, deudo a tu llamado cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas
Hermanos, si hoy han oído la palabra de Dios y como este canto se los ha permitido expresarlo con lo más profundo y sincero de su alma, si hoy lo que escucharon les ha convencido que deben renovar su compromiso con el Señor, hermanos de la Iglesia Bíblica Fuente de Vida, esta cuarentena ha sido una prueba de tu compromiso con el Señor. Y si tú no has reflejado ese compromiso con una de estas maneras como la que escuchamos hoy, pídele al Señor con determinación, con lo sincero de tu corazón: este es mi llamado y quiero estar renovado para un servicio comprometido con Él. Y el resto que el Señor lo haga. Bien, amados hermanos, hemos llegado al fin de nuestro servicio. Les queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber estado ahí presentes en estas 2 horas de nuestra transmisión. Estamos muy contentos por cada uno de los que pudieron acompañarnos. De igual manera, la transmisión va a quedar ahí en esta plataforma para que ustedes puedan escucharlo entre semana, puedan estar meditando, puedan estar recordando lo que el Señor hoy nos trajo a nuestra mente, y debemos responder en obediencia ante nuestro Señor. Hoy Él nos ha hablado, hoy hemos escuchado su voz. Así que, hermanos, les agradecemos a cada uno de ustedes. Queremos recordarles las próximas transmisiones. Este próximo martes de 5 a 6 de la noche vamos a estar en el estudio bíblico. Los días jueves en nuestro culto de oración, también de 5 de la tarde a 7 de la noche, con nuestro hermano Roberts. Él es el que nos ha estado llevando a meditar en estos cultos de oración, y nuestro servicio dominical el próximo domingo también de 9 de la mañana a 11 de la mañana, ¿verdad? Mientras pues las disposiciones del gobierno todavía no estén aptas para que nosotros regresemos y no se hayan dado leyes para que nosotros podamos regresar a congregarnos, entonces estaremos todavía en estas transmisiones por medio de estos medios. Hermanos, les pedimos por favor que estén orando para que próximamente pues el Señor nos dé para poder regresar a los servicios dominical, incorporarnos todos aquí, que todos estemos reunidos. Así que, hermanos, vamos a estar orando por eso. Y bueno, si no es así, pastor, ¿tiene algún anuncio final? Ok, muy bien, amados hermanos, hasta aquí hemos llegado. El Señor les guarde. Bien, nuestro pastor. Sí, perdón por cambiar de opinión. La verdad es que sí, y rapidito, es esto, hermanos, una vez más, por la misericordia del Señor, esta tarde estaremos haciendo ministerio de compasión y misericordia, estaremos entregando 34 provisiones, 34 familias más que serán beneficiadas. Con esto sumamos más de 400 provisiones en cuarentena que han sido entregadas, dadas por el Señor a través de nuestra iglesia para beneficiar a familias necesitadas. Así que sigamos orando para que estas provisiones lleguen a los más necesitados, pero con ello también llegue el Evangelio, que es la razón de ser de este ministerio. Así que gracias al Señor, y estén preparados aquellos colaboradores por la tarde para eso. Ahora, con provisiones o sin provisiones, estamos haciendo discípulos del Señor. Dios les bendiga, firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, y háganlo todo con amor. Hasta pronto, hermanos.